Hablamos ahora con Zair Mundaray Rodríguez, él es abogado penalista y criminalista, exdirector general de Actuación Procesal del Ministerio Público venezolano. Gracias por estar con nosotros, abogado. Hola, saludos, ¿cómo están? Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a usted por estar con nosotros para escudriñar qué es lo que puede pasar, ¿no? Porque es coincidencia quizá que el régimen esté tratando de ver cómo acelera esta dudosa y cuestionada posesión en enero, justo en la semana en la que la oposición ratifica y presenta ante la comunidad internacional las pruebas del fraude electoral en Venezuela. Bueno, nosotros estamos ante una situación de anomalía constitucional y anomalía política. En Venezuela existe una usurpación absoluta del poder. Además hay una disolución prácticamente de los poderes públicos. Yo he venido diciendo que el CNE, al no cumplir el mandato constitucional y legal que tenía de hacer un conteo de votos con una proclamación que sea legítima, pero además mostrar al mundo entero cuáles fueron los resultados, ese poder se disolvió y lo disolvió el mismo Maduro. ¿En qué momento lo disuelve? Cuando va a la sala electoral y dice, este poder electoral no me sirve porque no tiene ninguna credibilidad y voy a ser presidente ahora por sentencia, que es esencialmente lo que trató de hacer. Buscar una sentencia que le declare presidente y la obtuvo porque son 3 magistrados que él mismo designó. De modo que el mundo tiene que entender que quienes decidieron eso por sentencia son magistrados que le sirven políticamente. ¿Qué le quedaba a los venezolanos? Ir a la sala constitucional, muy similar a la Corte Constitucional colombiana, en constitución, pero no de la perspectiva del contenido, quien ratifica la decisión. De modo que hay una anomalía de cosas porque la sala constitucional actúa contra el contenido de la constitución, actúa contra los resultados que están demostrados y además se pretende o se ha proclamado ganador a quien no ha podido demostrar los resultados. Así que es muy complejo saber qué es lo que ocurre porque además estamos frente a una situación donde se están renovando cuadros militares, donde Maduro trata de buscar el apoyo máximo a través del uso de la fuerza, sobre todo con la renovación que viene del poder de la fiscalía, de algunos jueces en tribunales y de la Fuerza Armada, para tratar de que le sostengan este gran fraude electoral que ha cometido, que deviene un golpe de Estado. Es un golpe de Estado esencialmente porque atenta contra la forma republicana de gobierno y está perfectamente demostrado. Dos entes fundamentales del planeta en materia electoral, en materia de integridad electoral, como el Centro Carter y las mismas Naciones Unidas, han certificado que ese resultado es anómalo y que no se respetaron las mínimas garantías de integridad electoral y que por el contrario, el ganador es el candidato de oposición. Así que está muy claro que hemos entrado en una vorágine de aislamiento del país, que es lo que está intentando hacer Maduro, aislar el país totalmente de la comunidad internacional, ponerse de espaldas a todo el ordenamiento jurídico, como lo ha venido haciendo, para mandar de facto, es decir, consolidar una tiranía que es esencialmente el peligro en el que está Venezuela y el resto de Latinoamérica, porque esto es un modelo de exportación. Sí. Esto es muy importante decirlo. Ellos intentan que el resto de Latinoamérica copie ese modelo. Sí, y claramente hay un guión que estamos viendo repetirse también en Nicaragua, que lo hemos visto ya por décadas en Cuba, que lo hemos visto también en Bolivia. Pero, Zair, usted planteaba ese escenario de aislacionismo de Venezuela. Yo le agrego otro, que es el de aferrarse a sus esbirros, a sus aliados al interior del régimen. Usted mencionaba la cuestionada Corte, el Tribunal Supremo de Justicia madurista, que convalidó este fraude electoral, ratificando el supuesto triunfo de Nicolás Maduro, pero también hay otro, y es la Asamblea Nacional Ilegítima Madurista, que está invitando a Nicolás Maduro a posesionarse en enero. Pero a todas luces, cuando estamos hablando de un tribunal ilegítimo, una asamblea ilegítima es una posesión ilegítima. Sin duda alguna, es que la posesión, ese acto es ilegítimo porque parte de una violación constitucional enorme. Nuestro artículo 5 de la Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo y es quien decide quién pone y quién quita el poder, los poderes públicos que dependen de la elección popular. Y la proclamación, esa proclamación írrita que hizo el CNE, donde incluso, y esto es importante para la audiencia internacional, son 5 miembros del CNE, uno tuvo que huir del país y ha dicho públicamente en el exterior que se cometieron una serie de irregularidades que invalidan el proceso. Nos encontramos ante un proceso donde esa proclamación es inválida.
Y fíjate que cuáles vienen siendo las consecuencias de esto. Toda una cadena de eventos y de poderes públicos o pseudo poderes públicos que intentan consolidar este golpe de Estado para el 10 de enero, pero en un ambiente muy anómalo, un ambiente donde la sociedad entera sabe qué pasó. Y además hay algo que es fundamental. En Venezuela se vota a través, el voto es electrónico, pero cuida los centros electorales algo que se denomina Plan República, que no es más que la Fuerza Armada quien vigila los centros, pero también son los primeros que tienen el resultado. ¿Cómo es posible que tenemos una Fuerza Armada que en este momento conoce los resultados de primera mano porque estuvieron en todos los centros? Y mira, y hay decenas, cientos de videos donde los resultados que dan por perdedor a Maduro los está leyendo un funcionario militar. Cómo la Fuerza Armada, que tiene las armas de la República, va a avalar este resultado del 10 de enero. Y ese es el miedo que tiene Maduro. Hasta dónde no se le resquebrajan las fuerzas que tienen las armas de la República y le sostienen este fraude. Zahir, por eso está cambiando el alto mando militar y está cambiando la serie. Justamente es que todo esto está pasando en un momento clave en el que se anuncia el cambio de la cúpula de las Fuerzas Armadas, una institución clave en la represión que ha dejado más de una veintena de muertos en esta crisis postelectoral. ¿A qué obedece esto? ¿Qué está persiguiendo Maduro tratando de asegurar a los militares, esos mismos militares a los que tanto María Corina Machado como Edmundo González han intentado llamar a respetar la Constitución? A los militares que le han hecho el llamado, tanto María Corina como Edmundo González, son a los verdaderos militares, es decir, esos que no forman parte de esta cúpula corrupta que detenta el poder y que responde a intereses que son contrarios a la nación. Es decir, esta cúpula, estos nombramientos obedecen precisamente a prepararse para el 10 y tratar de buscar el máximo apego al proyecto destructivo de la nación esencialmente. Y buscó unas personas incondicionales, pero tiene un problema. Ninguna de estas personas, muchos de ellos no tienen mando ni tienen ninguna ascendencia sobre la Fuerza Armada porque han estado en cargos administrativos o en cargos de poder por mucho tiempo, cargos que no son propios de lo que significa ser militar en Venezuela. Entonces esos llamados han tenido mucho impacto y es tanto el impacto que se ha visto en la necesidad de cambiar gran parte del alto mando militar y dos instituciones clave que han servido al sostenimiento de la dictadura y que además son copartícipes de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que son los dos organismos de inteligencia, el SEBIN y la DIGESIN, que además la DIGESIN es la casa militar, es decir, quien se encarga de la seguridad del presidente de la República. Entonces, tener que cambiar esas dos personas en esta coyuntura y sus equipos habla mucho de lo que puede estar pasando a lo interno en el país, que precisamente acabar con el aparato de inteligencia para refundarlo te dice que mucha gente a lo interno no está de acuerdo con lo que está pasando y que por el contrario luce como un régimen fuerte, pero están ocurriendo cosas a lo interno porque es muy evidente que se ha producido un masivo fraude constitucional y un golpe de Estado que pretende perpetuarse en el poder. De ahí que Diosdado Cabello ahora está empoderado, esté tomando tantos espacios, un antagonista permanente de Maduro, pero está tomando los espacios y está tratando de controlar las fuerzas públicas, bueno, a partir de su condición de militar y además una persona que no tiene escrúpulos para perseguir, encarcelar, asesinar, como ocurrió en los días postelectorales. 25 venezolanos fueron asesinados por la fuerza del orden y el fiscal general le atribuye los homicidios a los comanditos y a María Corina Machado. Imagínate la indefensión en la que está parte de la población cuando ni siquiera el Ministerio Público genera una investigación creíble, transparente de estos hechos, sino se los atribuye inmediatamente a la oposición para tratar de seguir siendo cómplices de esta dictadura brutal que está en Venezuela. Y fíjese que la misión internacional de las Naciones Unidas, esta misión de expertos independientes, justamente denunciaba esa campaña de represión en medio de esta crisis postelectoral. Hay una preocupación evidente de la comunidad internacional, pero ¿qué podría ser diferente? Es decir, ¿qué podría llegar a frenar esa ilegítima y eventual posesión de Nicolás Maduro? ¿Qué tiene que hacer la comunidad internacional?
Mira, yo creo que se están haciendo cosas. Aquí hay cosas muy importantes. Por ejemplo, hay que perseguir, desde mi perspectiva, hay que perseguir los capitales corruptos que están en todos los sistemas financieros del mundo. No hay caso, fíjate lo que está ocurriendo en España, es dantesco la colocación de capitales provenientes de la corrupción, porque en Venezuela lo que hay es una cleptocracia, es decir, toda esta cúpula comete actos, bueno, no solo contra los derechos humanos, pero contra el erario nacional de manera descarada. Hay que incrementar la presión en materia de derechos humanos, como lo hizo Argentina a través de la jurisdicción universal. La Corte Penal Internacional tiene que actuar, la Organización de Estados Americanos a través de todas sus instancias jurídicas, como la Comisión y la Corte, de modo de visibilizar lo que está ocurriendo. La Misión de Determinación de Hechos ha presentado un informe extraordinario donde plantea abiertamente que en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, y además ha adicionado el crimen de persecución del que no se había hablado con tanto detalle como en el momento, como ahora. En Venezuela, según una ONG muy importante, 1.916 presos políticos, pero yo creo que hay muchos más. Yo creo que hay más de 2.000 presos políticos en este momento, lo que lo coloca a la vanguardia de la represión de toda la región. Esto es más presos políticos que Cuba y más presos políticos que Nicaragua. Y esto va a generar una presión migratoria a todas las Américas que va a ser que está siendo incontenible. Ya se está viendo esta situación postelectoral, porque la gente tenía cifradas las esperanzas y sigue teniendo cifradas las esperanzas en que pueda haber un cambio. ¿Qué es diferente? Que esta vez se le ha demostrado con detalle, mesa por mesa, que han perdido estrepitosamente, y que incluso quienes eran sus partidarios, incluso los funcionarios públicos e incluso mesas donde votaban muchos funcionarios militares, allí perdió Maduro. Es decir, no tiene base de apoyo popular y esencialmente lo que le queda es el uso de la brutalidad de la fuerza, más nada. Zair, hay una dualidad entre las fuerzas legítimas y las fuerzas ilegítimas. Y justamente Edmundo González, considerado presidente electo de Venezuela desde el exilio, dijo recientemente que el 10 de enero se va a posesionar en Venezuela. Escuchemos lo que decía, recordemos. Yo voy el 10 de enero a tomar posesión de mi cargo como presidente electo de Venezuela. Vamos a verse posesionando en enero. ¿A el legítimo Edmundo González, al ilegítimo Nicolás Maduro? ¿Se repetirá el escenario de 2019 con Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela? Mira, lo que esperamos todos los venezolanos es que Edmundo González pueda entrar al país y posesionarse como presidente y que se produzcan los cambios profundos que el país requiere. Ese es el anhelo de la gran mayoría de los venezolanos, y se trabaja en presión interna y externa para que eso ocurra. Poder saber si eso va a ocurrir es muy difícil. Es probable, uno podría decir que el 10 de enero parece muy inmediato, pero que el régimen se está resquebrajando y que va a caer, para mí es un hecho cierto. Tú no puedes sostener un poder con tal ilegitimidad por mucho tiempo. Y Maduro creo que lo sabe. Por eso está buscando los más incondicionales para rodearse, tratar de atrincherarse, que es esencialmente lo que hace, atrincherarse en el poder, pero tiene un país que lo rechaza mayoritariamente y tiene una comunidad internacional que no le reconoce. ¿Hasta dónde puede mantenerse en esas condiciones? Es una muy compleja y donde hay muchos factores. Inclusive en Venezuela es un modelo político donde hay elementos de la criminalidad organizada transnacional que hacen participación de él. Así que por eso es que yo digo que el combate o contrariarlos implica más de un espacio: los espacios políticos, los espacios de derechos humanos, los espacios de persecución de crimen organizado, los espacios de persecución de narcotráfico. Tiene que haber una cohesión completa que genere la presión necesaria para que se pueda producir este cambio que todos los venezolanos deseamos. Y sin duda una cohesión también de la comunidad internacional. Era Zair Mundaray Rodríguez, abogado penalista y criminalista. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz día. No, gracias a ustedes por la invitación y siempre a la orden. Y gracias por tocar los temas venezolanos, porque esto afecta a toda la región. 15 años defendiendo la democracia en NTN 24, por supuesto que sí.